de estos tipos de dolores. Y también los estudios afirman que el estrés o la mala alimentación podrían ser las causas más comunes. Los dolores de cabeza son sumamente frecuentes a cualquier edad. Sin embargo, según un estudio revela que 9 de cada 10 adultos en algún momento de su vida consultan al médico por este motivo. Las estadísticas demuestran que el dolor de cabeza o cefalea ocupa uno de los primeros lugares de consulta, tanto con el médico general como con el especialista en neurología. Un estudio afirma que solo en Estados Unidos existen más de 45 millones de personas que padecen dolores de cabeza crónicos y recurrentes, una cifra superior a los 33 millones que alcanzan los asmáticos, diabéticos y cardíacos. De ese número, 28 millones que sufren ataques de jaquecas cada año. Sin embargo, el 70% se da en mujeres, según datos de la Fundación de Cefalea. Además, alrededor del 12% de esa población sufre de migrañas, una forma común del dolor de cabeza. Asimismo, es bueno recalcar que existen muchas causas que lo originan. Sin embargo, la mayoría se las puede evitar. Por otro lado, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en los países desarrollados, más de un tercio de los hombres y más de la mitad de las mujeres son afectados por el dolor de cabeza y hasta 1 de cada 20 adultos sufre de este padecimiento todos o casi todos los días. Según una encuesta de una consultora, México ocuparía el primer lugar de América Latina en dolores de cabeza, pues aproximadamente el 50% de los mexicanos sufren de este padecimiento. Ante esto, debemos resaltar que en ese país, el 60% de las mujeres mexicanas presentan este padecimiento en comparación con el 54% de los hombres. Y comenzamos con el tratamiento de este tema que seguramente ya ha convocado su interés a raíz de que se trata de un fenómeno con una frecuencia recurrente en la mayor parte de las personas. Y lo vamos a tratar, como lo anunciamos al principio de hora 23, con una especialista. Nos acompaña la doctora Helen Paz Maidana, ella es neuróloga. Doctora, buenas noches y bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Hemos hablado en la nota que precede a esta entrevista o que precedía a esta entrevista de algunos términos. Para comenzar a tratar el tema, ¿cuál es el concepto correcto para hablar de dolores de cabeza? Porque se habla de dolores de cabeza, de cefaleas, de migrañas, de jaquecas. Denos alguna luz para hablar de forma correcta de estos dolores. Bueno, en realidad el término correcto que en medicina usamos es cefalea. Pero bueno, la mayoría de las personas que entiende el dolor de cabeza como un término general, o en el caso de migraña otros lo refieren como jaqueca, tenemos que hablar primero que es un síntoma muy frecuente, es el síntoma más frecuente de la consulta neurológica y en realidad es más una lucha para los neurólogos el tratamiento de las cefaleas crónicas o el tema de migrañas refractarias al tratamiento. Entonces es un tema muy amplio y también nos exige a nosotros los neurólogos mucha investigación. Y esas son las categorías. ¿Un dolor de cabeza debe ser consultado si tuviera características preocupantes a un neurólogo o suele suceder, por ejemplo, que alguna persona va primero a un médico general? ¿Qué es lo recomendable? Bueno, en realidad la cefalea como tal lo podemos ver en niños también. Lo debemos ver todos los médicos generales, pediatras, pero sí deberíamos referir a un neurólogo o un especialista cuando se trata de una cefalea que no mejora con los analgésicos. O en el caso de las migrañas, que una vez que conocen el antecedente de migraña, no mejora con el tratamiento habitual que se da como analgésicos. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta las cefaleas de urgencia. Las cefaleas de urgencia, que sí o sí es una característica que tenemos que derivar a un centro médico de referencia, es acerca de un dolor de cabeza de inicio súbito, estando sin ningún factor de riesgo, ningún factor desencadenante, que comience con el dolor de cabeza de forma intensa, que a veces se asocia con vómitos. Ese es un dolor de cabeza que tenemos que investigarlo y debemos hacerle estudios en una sala de emergencia.
Muy bien, estamos esperando su participación a través de las redes sociales. Si desean hacer alguna consulta específica a la doctora Paz Maidana, esta es la oportunidad. Hablemos ahora de algunas categorías de cefaleas. ¿Cuáles son las más simples y cuáles las más complejas? En realidad nosotros dividimos en cefaleas de primarias y secundarias. Las más frecuentes, primero está la cefalea tensional, que casi todos tenemos este tipo de cefalea, y la misma se caracteriza por un dolor de tipo occipital, opresivo, es como si estuviéramos con un sombrero muy apreto, y la gente refiere incluso un dolor acá tipo apretón, caracterizado además por desencadenantes como el estrés, mal dormir, incluso hasta un problema digestivo, mala alimentación. Esa es la tensional. La tensional. Que es la más frecuente, nos comentaba. La más frecuente. Incluso se ve en niños. Y en niños la característica es que también tiene un componente emocional, ¿no? Generalmente son niños que tienen antecedentes de papás que pelean, que no reciben la atención necesaria y tienen este dolor de cabeza igual de tipo tensional. Ahora, cuando comienza un dolor de cabeza, lo que generalmente hace la gente es tomar una aspirina, un par de aspirinas, o un paracetamol, sí, o un Tylenol, o ir a la farmacia y preguntar qué puede tomar. Este es un buen paso cuando comienza un síntoma de una cefalea común. En realidad, no es ideal la aspirina, porque muchas veces puede ser una hemorragia la causa del dolor de cabeza, y la aspirina hace que más bien tenga mayor hemorragia. Esto es muy importante, no es recomendable en todos los casos de dolor de cabeza la aspirina. Exacto, incluso la cefalea tensional, más que medicamentoso, el tratamiento es evitar el estrés, actividad física, cuidarse con la alimentación, ¿no? Evitar comida como chocolate, alcohol, que son desencadenantes del dolor de cabeza, antes de paracetamol o analgésicos. Obviamente, si ya pasamos a una etapa donde no mejora con medidas generales, usamos analgésicos comunes, pero en el caso de la cefalea tensional, lo que más ayuda es la fisioterapia. La fisioterapia. La fisioterapia, a nivel muscular, porque se ha visto que tiene una relación con la contractura cervical, dorsal, y esta contractura es la que desencadena el dolor de cabeza. Entonces, solamente con relajantes musculares vamos a aliviar el dolor. Y esa es una derivación que hace el neurólogo o el médico general a otro especialista. Exacto, exacto. En el caso de la migraña, que en realidad tiene otras características, una de las características es que es hemicraneal, o sea, la mitad de la cara, y tiene una característica pulsátil. Se acompaña de náuseas, le molesta la luz, el ruido, y tiene un componente hereditario. Es decir, la mayoría de las personas que tienen migraña tienen antecedentes en la mamá, en las abuelas, que tienen también migraña. Y ya que ha comenzado a hablar de la migraña, las personas que sufren de esta enfermedad o de este mal, ¿tienen que aprender a reconocer los detonantes que provoca una crisis de migraña? ¿Es eso recomendable? Sí. Las características, como ya les había mencionado, que son de la mitad de la cara, pulsátil, incluso comienzan con un aviso que es el aura, que son lucecitas que aparecen. Una distorsión en la visión. Exacto, de una distorsión en la visión. A veces también aparece alteraciones en las partes sensorial, el olfato, que son avisos de que el paciente va a comenzar con dolor de cabeza minutos antes de una migraña. Y una vez que comienza, lo ideal es que no avance el dolor. Nosotros recomendamos tomar antimigrañosos al inicio, o sea, cuando tengan esos avisos. Porque después ya no tienen el mismo efecto. Exacto. O demoran en hacer efecto. Exacto. Pero también hay el otro extremo, donde la gente abusa de los antimigrañosos y tenemos la migraña por abuso de medicamentos antimigrañosos. Entonces, lo recomendable es usarlo, pero siempre con un control neurológico. Muy bien, usted nos ha hablado de dolores que en la cabeza se presentan, ya sea en la frente, en los costados, en la parte posterior. ¿De qué manera la presencia en alguna zona específica de la cabeza es un indicador de un tipo de cefalea? En realidad, la localización nos ayuda mucho, también el inicio, si es progresivo, gradual. En el caso de la cefalea tensional, que es muy frecuente, sucede a cualquier edad, varones y mujeres, a cualquier momento. Generalmente es occipital y frontal o incluso como wincha. En el caso de la migraña es hemicraneal
ocurre generalmente en la tarde, ¿no? Cuando a veces hay un desencadenante también del estrés, o incluso un aroma fuerte o ruido fuerte, empeora el caso, ¿no? Porque las personas con migraña tienen más sensibilidad a estos estímulos. Muy bien, buenos datos. Vamos ahora con Piti Garamendi a conocer algunas consultas que ya está formulando la gente que nos observa, nuestro estimado público, a propósito del tema que estamos tratando, las cefaleas. Piti y las consultas. Así es, Juan Pablo, ya tenemos consultas y nos escribe Luis Quispe, dice: saludos, un buen tema. A mí me duele la cabeza cuando reniego o cuando estoy deprimido. ¿Qué puedo hacer, doctora? ¿Cuál es la recomendación ante esa consulta? Bueno, en realidad esa sería una característica de cefalea tensional, ¿no? Porque justo tiene características emocionales. Sí recomendaría también en este caso buscar un tratamiento alternativo, también una psicoterapia, ¿no? Una valoración psicológica y en último caso, si la valoración lo indica, antidepresivos, más allá de los analgésicos, ¿no? Primero hay que tratar el problema antes que el malestar. Muy bien, tenemos más consultas. Así es, nos escribe Fabiola Pérez y dice: buenas noches, mi consulta es: cada mañana despierto con dolor de cabeza, ¿qué debo hacer? Muy bien, en realidad si despierta con dolor de cabeza, tenemos que investigar cómo es el sueño de esta persona. Muchas veces tienen un sueño no reparador, se despiertan a cada momento en la noche, o incluso puede ser que tenga doble almohada donde estamos flexionando o estamos acomodando mal la cabeza, y esto desencadena un dolor también de tipo tensional. Entonces yo recomendaría primero investigar cómo es el sueño de esta persona y si hay cambios que debemos hacer. Incluso muchas personas que cenan tarde o cenan algo pesado, no duermen bien y comienzan con el dolor de cabeza a nivel matutino. Ahí es necesaria entonces una consulta con un especialista. Sí, más que todo para descartar otro tipo de patologías y hacer una evaluación del sueño también. Gracias, doctora. Nos escribe también Oscar Poma y dice: buenas noches, hora 23. Mi consulta sobre el dolor de cabeza. Hace 5 años sufro de migraña neurálgica. Hice tratamientos con medicamentos como témpera, carbamazepina, la cual no desapareció completamente los dolores de cabeza. Terminé el tratamiento y volvieron los dolores. Ahora tomo Cofargor Forte. Me hace dar desesperación y latidos fuertes del corazón. ¿Qué riesgos o qué consecuencias tiene este medicamento y qué debería hacer? Bien, me parece un punto interesante porque habla de la neuralgia. Ya no es una cefalea común. La neuralgia es se caracteriza por un dolor punzante a nivel del área del nervio trigémino, o sea, en la parte mandibular, el ojo, la parte maxilar. Y el tratamiento sí es en base a antiepilépticos o neuromoduladores como la carbamazepina. Yo recomendaría iniciar otro tipo de manejo con tratamiento igual alternativo y no los antimigrañosos. El Cofargod es un antimigrañoso. Lo que tiene su componente es ergotamina, cafeína y esto es lo que causa más dependencia al paciente, palpitaciones, efectos adversos como los vasoespasmos que pueden causar incluso hasta infartos cerebrales. Entonces no es recomendable tomarlo en exceso. Máximo 3 veces al día, máximo 3 veces a la semana es lo correcto. A propósito de consultas, gracias por las respuestas. Llega también otra de la señora Mireya Copa que nos dice lo siguiente: mi consulta es que mi niño de 7 años hace 2 años y medio se queja de dolor de cabeza en la parte frontal. Me pidieron rayos X y electroencefalograma, pero no ha mejorado. ¿Cuál puede ser la razón de estos dolores? Una consulta que lleva a su vez a otra pregunta: ¿en qué casos es necesario recurrir a rayos X, a encefalogramas o a tomografías? Bueno, en realidad cuando no cumple características clínicas de una cefalea tensional o una migraña, tenemos que investigar cefaleas secundarias. Entonces las cefaleas secundarias puede abarcar desde una sinusitis, desde una caries dental, desde una otitis, que tenemos que investigar con estudios. Ahí nos exigen los estudios complementarios. En un niño obviamente no es recomendable la irradiación,
pero si es que ya se han hecho varios estudios básicos como radiografía, laboratorios, y no hay algo que nos demuestre la causa, sí hay que proceder con otro tipo de estudios complementarios como la tomografía, que es algo accesible, y en último extremo la resonancia cerebral, para que busquemos causas secundarias de alteraciones como la cefalea. También existe alguna tendencia en muchas personas a hacer lo siguiente: si ha recibido un golpe muy fuerte, si ha tenido una caída más o menos grave, si ha perdido la conciencia, ¿necesariamente se debe recurrir a la tomografía para ver cuál es el estado de la cabeza? Sí, eso es cierto, porque obviamente la clínica es importante, siempre la clínica. Si es un bebito que sufre un traumatismo de cráneo al caer de una altura, lo tenemos que observar. Lo ideal es no hacer la imagen si es necesario, es decir, si presenta más de 2 vómitos, por ejemplo, ya nos está indicando que hay una hipertensión endocranial, un edema en la cabecita, y hay que hacerle una tomografía. O en el caso de una persona adulta que ha perdido o ha tenido un traumatismo de cráneo, ha sufrido una amnesia del evento, no recuerda qué es lo que pasó, o está confuso después del golpe, tenemos que hacerle igual una tomografía y dejarlo en observación. Y es a veces necesario hacer una segunda imagen, porque puede aparecer hemorragia hasta dentro de las 24 o 48 horas posterior al golpe. Pero para eso tenemos que conocer los signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma? Este dolor de que sea cada vez progresivo, que empeore su intensidad, que se acompañe de vómitos, que tenga sueño normal. Un niño que tuvo un traumatismo, que de lo que sabemos que es muy activo, a pasar a estar muy dormido, o en algunos casos lo contrario, que está muy irritable. Tenemos que pensar que haya una lesión cerebral, y en esos casos sí hacer una imagen. También suele existir alarma en los padres de familia cuando un niño ha sufrido una caída o un golpe y luego de ella y casi inmediatamente se duerme o pasa a descansar. ¿Esta es una mala señal, es una advertencia de algo peligroso, o cómo debe tratarse? Bueno, lo correcto, y enseñamos a los papás, es que si obviamente tuvo la caída, estuvo llorando y se queda dormidito, hacerlo despertar para ver cómo está después y volver a controlar, que esté reactivo, que no tenga ninguna otra alteración, que despierte fácilmente también con nuestros estímulos. Entonces, obviamente eso implica mayor control. En la parte médica hacemos controles cada 2 horas, ¿no? Para ver incluso el estado del sensorio del bebé, o en el caso de una persona mayor, porque necesita más controles en esas primeras 24 horas del accidente. Señales muy importantes. Vamos a ir a otra ronda de consultas en las redes sociales y las respuestas pueden ser breves. Sí. Vamos a abarcar más preguntas. Elizabeth Vides nos dice: quisiera saber por qué al agacharme, al momento de levantarme, me da mareos y se me nubla la vista. Una de las causas puede ser la contractura cervical, también por la cefalea tensional, que nos da mareos. Y hay que también descartar que no haya algún problema a nivel intracraneal también, ¿no? Hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo. Otra persona nos dice: yo tengo un dolor de cabeza solo en un lado derecho específicamente. El dolor empieza en la nuca y termina en los párpados y parte del oído. Todo el lado derecho. ¿A qué se deberá? Tenemos que estudiarlo. No es normal que sea del mismo lado siempre el dolor de cabeza. Hay que hacerle algunas imágenes. Muy bien. Otra persona: tengo migraña, ¿qué tratamiento debo seguir? Ya ha dado algunas recomendaciones. Lo primero es la consulta con el médico para ver cuál es el grado de esta enfermedad. Otra persona, antes de algunos comentarios que nos va a dar a conocer Piti Garamendi, Luis Quispe nos dice: a mí me duele la cabeza cuando reniego mucho, cuando estoy deprimido o cuando hago algo en mal estado. Bueno, esa es la característica de la cefalea tensional. Sí, obviamente si sabemos que hay ese desencadenante, un relajante muscular nos va a ayudar con un analgésico. Muy bien, ahora sí vamos a lo anunciado, Piti Garamendi, y algunos comentarios y más consultas. Gracias, Juan Pablo. Ahora vamos a dar lectura a los mensajes que nos llegan a nuestra línea de WhatsApp 776-77223. Y nos escribe Giovanna Olmos. Dice: tengo dolores de cabeza muy frecuentes, acompañado de náuseas y vómitos. Es insoportable el dolor. ¿Cuál sería el consejo que le da usted, doctora? Bueno, tenemos que investigarlo, igual hacer un examen clínico detallado. Incluso desde la presión, tenemos que controlar los signos vitales, la presión, y si es necesario, tal vez pedir algún estudio.
Gracias, doctora. Nos escribe también Roxana y dice, buenas noches, padezco de dolor de cabeza, no aguanto el sol, el dolor empieza en la nuca hasta la parte superior y lateral de la cabeza, es como un bombeo el dolor, ese es el dolor que siente, doctora. Esa es una migraña, tiene exactamente una migraña. Vamos con otra consulta, dice, buenas noches, tengo un dolor intenso a los costados de la cabeza, tomo ibuprofeno de 800 gramos, 2 juntas cuando me empieza el dolor, pero ya no me hace efecto. ¿Es de urgencia consultar con un especialista? Sí, más que todo para buscar causas secundarias, pero también tiene características de una cefalea tensional. Muy bien, gracias por las consultas a todos ustedes y desde luego a la doctora por las respuestas. También llegó una que me llama la atención. Dice, toda vez que entro a la ducha me duele la cabeza. ¿Cuál será la causa? Bueno, tenemos que investigar la sensibilidad, ¿no? Porque puede ser un aumento de la sensibilidad en el cuero cabelludo y hay que investigarlo, ¿no? Primero hay que revisar. Puede ser también características de una neuralgia. Entonces tenemos que verla. Muy bien. Y una televidente, Patti Matamoros, nos dice, ¿dónde atiende la doctora? Me aclaró muchas dudas, la felicito por su explicación, requiero ir a consulta con ella. Ya tiene una nueva cliente. Buenísima. Bueno, en realidad me pueden llamar al celular, ¿no? Al 673-30-678. ¿Lo repetimos? 673-30-678. Tengo igual consultorio en el edificio Illimani, en el segundo piso. Y en el Arce, creo, ¿no? En la avenida Arce, esquina Campos, así que cuando gusten pasan para que yo les evalúe. Muy bien. ¿Alguna recomendación adicional que sea importante antes del cierre, luego que hemos absuelto varias consultas? Bueno, como han visto que la cefalea es un síntoma muy frecuente, sería ideal que hagamos, o les doy unos consejos para que no tengan dolor de cabeza. Uno es, obviamente, a la alimentación, tener cuidado con la alimentación, evitar comidas con frituras, alcohol, seguido de la actividad física, que ayuda mucho al cerebro, y obviamente la actividad cerebral, es decir, que estemos siempre con la lectura, haciendo actividad cerebral permanente que va a prevenir muchas otras enfermedades. Recomendaciones para que ustedes las tomen en cuenta. Muchas gracias a la doctora Helen Paz Maidana, neuróloga, por su contribución a esclarecer las dudas y a responder a las preguntas de nuestros televidentes. Estaremos en otra oportunidad.